Soy el rabino Isaac Cohen, de 70 años, rabino, pero nada me preparó para lo que ocurrió durante las inundaciones de Texas. Morí y vi a Jesús. Él me reveló un secreto sobre la terrible inundación del que nadie habla. Ahora bien, antes de que discutan conmigo, esperen, no estoy aquí para convencer a nadie. Estoy aquí para contarles lo que vi y por qué creo que la Iglesia está ciega de un ojo. Antes de continuar, ¿puedo preguntarles algo desde el fondo de mi corazón? Si alguna vez han tenido un momento que sacudió su fe, o la despertó, escriban amén en los comentarios. Mantengámonos firmes juntos en Tierra Santa, porque lo que voy a compartir no es solo para Texas. Es para ustedes. Nací en Brooklyn en 1955. Mis padres, ambos hijos de inmigrantes judíos rusos, me criaron con un pie en el viejo mundo y otro en el nuevo. La Torá era nuestro ancla. Mi fe era sólida como una roca, cimentada sobre siglos de tradición. Nunca dudé de ella. ¿Por qué debería hacerlo? Era la verdad, pura y simplemente. Al regresar a Estados Unidos, me casé con mi compañera, Miriam. Mi vida era estable y predecible. Creía conocer el plan de Dios. Ahora, con más de 70 años, mis días en el centro de Texas tenían un ritmo tranquilo. Ocurrió esa mañana mientras lavaba una taza en el fregadero. De repente, un dolor agudo, como un cuchillo, me atravesó el pecho. Me flaquearon las rodillas. Intenté llamar a Miriam, pero mi voz era apenas un susurro. Busqué a tientas el teléfono en el bolsillo, pero mis manos no me obedecían, temblaban, delatándome. Tumbado en el suelo, el dolor no cesaba. Empeoró, como un fuego que se extendía por mi pecho. Pero entonces algo cambió, la guerra interior empezó a amainar. Mi corazón se ralentizó, cada latido era pesado, decidido. No podía moverme, no podía hablar. Mi cuerpo se desmoronaba, pieza a pieza. El pánico, el aferramiento desesperado a la vida, todo se desvaneció. Ya no tenía miedo. Es difícil de explicar, pero en ese último instante no vi la brillante luz blanca de la que se habla en esas historias. No había túnel ni ángel con arpa. Vi algo completamente distinto, algo tan extraño, tan vívido que ni siquiera puedo expresarlo con palabras. Y así, el miedo desapareció sin dejar rastro. Ya no flotaba. Estaba en casa, no en la casa de Baco, ni en la sinagoga, sino en un hogar que nunca supe que extrañaba. Entonces lo sentí, una presencia. No una sombra ni una figura, sino una presencia. Entonces apareció. Jesús estaba ante mí, pero me costaba recordar lo que veía. Había pasado mi vida estudiando al Mesías, analizando las profecías de la Torá, debatiendo su naturaleza con eruditos. Creía conocerlo, al menos sabía de él. Pero allí, me di cuenta de que todos mis libros y teorías eran solo sombras. Esta era la verdad revelada. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te das cuenta de que todo lo que creías saber es solo una pequeña parte de la verdadera historia? Eso fue lo que sentí al estar ante él. Y supe, de alguna manera, que estaba a punto de mostrarme algo más grande de lo que jamás hubiera imaginado. No hablaba con una voz como la nuestra. Sus palabras llegaban como pensamientos, claros y profundos, que fluían en mí como un río. Sí, mi hijo amado. En ese momento, todas mis ideas sobre la religión, sobre el Todopoderoso, sobre un Salvador, desaparecieron. Pero antes de que pudiera decir o defender nada, él habló de nuevo. Estás aquí para revivir esto. La inundación en Texas no es casualidad. Es solo el principio. Ten cuidado, porque todos están ciegos. Entonces llegó el giro inesperado. No se trataba solo de mí. Él no estaba allí para darme una palmadita en la espalda y despedirme. Tenía algo que mostrarme, algo urgente, relacionado con la inundación, con Texas, con el mundo que creía conocer.
Lo presentía en lo más profundo de mi ser, todo estaba a punto de cambiar de repente. De repente, ya no estaba en ese lugar radiante de paz y luz. Estaba en un lugar completamente distinto, un lugar crudo, abrumador y aterrador. El cambio fue tan abrupto que me sentí como si me hubieran lanzado a otro mundo. El aire me oprimía la piel como un peso, denso con el olor a tierra mojada, asfalto empapado por la tormenta y algo casi metálico, como sangre u óxido. A mi alrededor, el rugido de la destrucción se alzaba, no como cualquier tormenta que hubiera conocido, sino como la furia de 1000 ríos desatados, convergiendo en una fuerza masiva e imparable. Bajo mí se agitaba un mar ennegrecido, vivo y violento. Árboles, vehículos, casas enteras estaban siendo devoradas. No hubo advertencia, ni posibilidad de preparación, solo aniquilación. Ya no estaba de pie. Estaba suspendido, ingrávido, en un reino donde el tiempo se había desvanecido en un instante implacable. Miré hacia abajo y reconocí la tierra, Texas, mi hogar, mi corazón. Pero se desvanecía ante mis ojos. Había desaparecido el calor de la luz celestial que acababa de dejar atrás. En su lugar, un frío penetrante parecía atravesar la piel y los huesos, asentándose en lo más profundo de mi alma. Se me hizo un nudo en el estómago, una masa dura y dolorosa de terror. Quería darme la vuelta, no ver el horror que se desplegaba abajo, pero no pude. Algo me retenía allí. Esto no era un sueño ni un simbolismo. Era real, devastadora y aterradoramente real. Y entonces lo sentí de nuevo, Jesús, de pie y en silencio a mi lado. No me había abandonado. Su presencia seguía firme, seguía siendo santa, pero ahora diferente. Dime, pensé, como un faro que no le grita a la tormenta, sino que simplemente existe desafiándola. Me volví hacia él, desesperada por consuelo, explicación, cualquier cosa. Pero solo me miró con ojos llenos de profunda y dolorosa comprensión. Su voz era firme, tierna, pero inconfundiblemente firme. Isep, observa atentamente el lugar que llamas hogar. ¿Lo hice? Me obligué a concentrarme, aunque mi corazón me imploraba que lo dejara de lado. Allí estaba, Baco. Las calles por las que había caminado tantas veces, ahora irreconocibles bajo la embestida del agua. Barrios que antes bullían de risas y oraciones estaban destrozados por corrientes de ruina. Los techos flotaban como promesas rotas. La sinagoga, el centro comunitario, el parque infantil donde solíamos reunirnos, todo sumergido, ahogado por algo mucho más grande que cualquier resistencia humana. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos. No temía por mí. Temía por ellos, por las personas que amaba, por quienes había rezado y celebrado la vida con Miriam. ¿Estaría ella ahí fuera, en algún lugar? ¿Sola en este caos? ¿Alguna vez has presenciado algo tan colosal, tan desgarrador, que sentiste que tu pecho se iba a hundir por su peso? Eso fue. Me sentí pequeño, impotente, viendo cómo todo lo familiar se desvanecía. Pero Jesús no apartó la mirada. Y como no lo hizo, yo no pude. Había algo que él necesitaba que viera, algo que él estaba revelando lentamente ante mí. Una verdad para la que no estaba lista. Pero eso no importaba. Lista o no, estaba por llegar. Entonces volví a ver el agua, pero ahora de forma diferente. No solo como destrucción, sino como algo antiguo, casi sagrado. No solo veía con mis ojos. Veía como Dios ve. Era más que una inundación. Era una fuerza más antigua que la memoria, cargada de significado. Se movía por la tierra como un ser vivo, inquieto, herido, clamando desde las profundidades de la creación misma. No es un fenómeno meteorológico ni un desastre natural, sino un gemido, un suspiro, un lamento. En 45 minutos, el agua había subido 7 metros. La vi desde arriba como un muro, indiscriminada en su hambre. Nada era seguro.
Las casas se desplomaron como juguetes de papel. Los caminos desaparecieron. Incluso la tierra pareció abrirse y devorar lo que se alzaba sobre ella. La inundación se lo llevó todo: autobuses escolares, anillos de boda, regalos de cumpleaños, retratos familiares, cada objeto, cada recuerdo. Todo se revolvió en las entrañas de esa corriente oscura, y lo sentí todo. No solo el impacto, sino el dolor, el mensaje. El agua no rugía con malicia. Gritaba como algo roto sin remedio, una creación llevada al límite. Temblé. Me temblaban las manos con un miedo indescriptible. Había vivido en Texas toda mi vida. Había visto huracanes, tormentas, ríos desbordados. Pero esto era bíblico. Esto fue estremecedor. Y no fue solo la tierra lo que se estremeció. Fue algo más profundo. Podía sentirlo en la columna vertebral, en la médula de mis huesos. Era como si el agua intentara hablar, como si dijera algo que habíamos ignorado durante tanto tiempo. ¿Alguna vez has sentido algo tan crudo, tan sagrado en su dolor, que ni siquiera pudiste llorar? Te quedaste ahí parado, con la garganta apretada, los ojos ardiendo, como si tu alma misma estuviera de luto. Eso era. Quería gritar, hacer algo, lo que fuera, pero no podía moverme. Solo era un testigo. Aún así, a mi lado, Jesús permaneció firme. Su mirada permaneció fija en el diluvio, no con rabia, sino con dolor, un dolor que reflejaba el mío, pero infinitamente más profundo. Podrías pensar que esto era un juicio divino, la ira derramada sobre la tierra. Yo también lo pensé. Al principio, así nos lo han enseñado, ¿verdad? Que cuando llega la devastación, es un castigo. Pero entonces vi su rostro con más claridad. Jesús no reflejaba ira. Reflejaba angustia. Las lágrimas corrían por sus mejillas, silenciosas, constantes, cada una gota del dolor del Padre. Captaban la luz de la tormenta como diamantes, reflejando dolor, amor y algo aún más profundo, la pérdida. Me golpeó fuerte, como un puñetazo en el pecho. Esta no era la ira de un Dios distante y condenador. Era el duelo de un padre que veía sufrir a sus hijos, impotentes para detener las consecuencias de sus propias decisiones. Apenas podía respirar. Mi corazón ardía, no de miedo, sino de la insoportable certeza de que él amaba a estas personas. Los amaba con fiereza, profundamente, más allá de todo lo que jamás había comprendido. Su dolor era su dolor. Sus gritos atravesaban el cielo mismo. El diluvio no era su ira. Era una herida, un desgarro en la misma estructura del mundo que él había moldeado con sus manos y al que había infundido vida. Volví a mirar, y vi personas, no estadísticas, ni vidas anónimas, sino familias, madres abrazando a sus hijos mientras las olas se cerraban, pequeñas manos aferrándose, ojos abiertos de terror. «Mami. Papi». Sus gritos atravesaban el rugido del agua. Un padre se aferraba a un árbol, con los músculos a punto de desfallecer, el agua azotándole las piernas, negándose a soltar a su hijo. Los conocía, quizá no sus nombres, pero sí sus almas. Eran mis vecinos, mis amigos, mi comunidad. Y entonces lo vi. Jesús se acercó a ellos. No flotaba sobre la escena como un espíritu intocable. Se adentró en ella, en el agua, en su dolor. El dolor se dibujaba en cada línea de su rostro. Y esas lágrimas no paraban. Caían como lluvia, mezclándose con el diluvio, consagrándolo con compasión. Quería caer de rodillas. Este no era un Dios de justicia fría. Este era un Salvador del sufrimiento, del amor. No podía apartar la mirada. No quería hacerlo, porque en ese momento sus lágrimas se convirtieron en un mensaje más claro que cualquier sermón, más penetrante que cualquier profecía. Esta inundación, esta agonía, no fue el final de la historia. No se trataba de un castigo.
Se trataba de una revelación, un despertar, una verdad que habíamos enterrado hacía mucho tiempo bajo nuestro orgullo, nuestro ruido, nuestras comodidades. Y la respuesta estaba llegando. Jesús levantó la mano y la escena comenzó a cambiar de nuevo. Sus lágrimas aún permanecían en los rincones de mi mente, grabadas allí como rocío plateado, lágrimas que derramó no por sí mismo, sino por la gente de Texas. Esas gotas brillantes no eran solo tristeza, eran amor, profundo y doloroso, derramado sobre una tierra ahogada en agua y confusión. Había dedicado toda mi vida al estudio de la Torá. Conocía los rollos, las historias, el sufrimiento, el llanto de Job en el vacío, el gemido de Israel bajo la mano del faraón, las amargas canciones cantadas en el exilio junto a los ríos de Babilonia. Había estudiado esos capítulos con reverencia, los había analizado en hebreo, había debatido sus significados en largas noches de soledad. Pero ahora, tras una inundación que se tragó hogares, familias y esperanzas, ninguna de esas enseñanzas me parecía suficiente. Yo era rabino, un hombre de tradición, de fe, de supuestas respuestas. Y, sin embargo, en ese momento, mi corazón era una tormenta. Vi mi ciudad natal desvanecerse bajo una marea de destrucción, y todo en mi interior clamaba por claridad. Me volví hacia Jesús, incapaz de fingir más. Mi voz temblaba de emoción, la desesperación se filtraba en cada sílaba. ¿Por qué, Señor?, pregunté. Las palabras eran agudas, casi temblorosas. ¿Por qué esta inundación? ¿Por qué ahora? Esta catástrofe única en un siglo. Podrías haberla detenido. Tú creaste galaxias con tu palabra, ¿por qué no hablaste ahora? No quise acusarlo, pero me salió con crudeza, como suele ocurrir cuando el alma duele. Esperaba silencio, tal vez incluso corrección. Me preparé para el peso de la reprimenda divina, ese recordatorio de que yo, un hombre de las Escrituras, me atrevía a cuestionar al autor. Pero no me regañó. No se dio la vuelta. En cambio, Jesús me miró, su mirada se encontró con la mía, firme, inquebrantable, llena de una compasión tan intensa que casi me destroza. Aceptó mi pregunta. No había vergüenza en sus ojos, solo tristeza y comprensión. En ese momento, me sentí pequeño, pero no desamparado. Me sentí humilde, no desestimado. Había pasado años predicando textos antiguos, pero allí estaba, desesperado como un niño, pidiéndole a mi padre que me explicara el dolor. E incluso en mi duda, confié en él. Había visto su amor, lo había sentido envolverme como un calor en medio de una tormenta. Si había alguien en la existencia que pudiera desentrañar este dolor y hacerlo soportable, era él. ¿Alguna vez has clamado a Dios, clamado de verdad, no con una oración ensayada, sino desde ese lugar profundo donde el dolor y el silencio se fusionan? ¿Alguna vez has preguntado por qué no has recibido respuesta, solo el eco de tu propia voz? He pasado por eso, pero esta vez no estaba sola. Su presencia me sostuvo. No borró el dolor, pero me ancló en medio de él. Y algo dentro de mí sabía que estaba a punto de hablar, no a mis oídos, sino a mi espíritu. Contuve la respiración. Sentí una opresión en el pecho, no de miedo, sino de algo sagrado, la expectativa. Lo que fuera que dijera, sabía que lo replantearía todo, el diluvio, la pérdida, tal vez incluso mi visión de Dios mismo. Y entonces habló. No fue un sonido, no como conocemos los sonidos. Fue más bien como la verdad que se asentaba en mis huesos, una voz hecha de luz y comprensión. Yusef, dijo con dulzura, este no es mi castigo. Es el resultado de la distancia. Esa palabra resonó en mí, distancia. Parpadeé, intentando comprender lo que quería decir, pero él continuó, con un tono firme pero tierno. Cuando mis hijos se desvían, cuando olvidan cómo proteger sus corazones, cuando dejan de decir basta al caos interior, poco a poco se alejan de mí. Y cuando eso sucede, cuando se corta la conexión, se crea un vacío, no solo en sus almas, sino en el equilibrio que diseñé.
Hasta la tierra siente esa fractura. Me quedé atónito. ¿Sería posible que esta inundación no fuera ira, sino reflexión? Continuó, creé el agua. La invoqué y le di un propósito. Pero cuando mi pueblo me olvida, incluso los elementos pueden reflejar esa fragilidad. El agua, como un espejo, refleja no solo el cielo, sino el estado de la creación. De repente, todo cobró sentido, como si se hubiera descorrido un velo. El diluvio no era simplemente lluvia ni fenómenos meteorológicos, era la tierra gimiendo, clamando de dolor, reflejando la desconexión entre la humanidad y su creador. Me recordó el Génesis, esas primeras palabras sagradas, hágase, y cómo el universo obedeció su voz. Entonces me miró, y había una gravedad en sus palabras que nunca olvidaré. Yusef, tus palabras también tienen poder, no como las mías, pero son reales. Cada oración, cada acto de fe, construye el puente entre tú y yo. Pero cuando el amor se enfría, cuando las oraciones se desvanecen en el silencio, el vacío se hace más grande. Y la naturaleza, en su crudeza, a veces se convierte en la mensajera de ese silencio. Mi mente daba vueltas. Todos esos años que pasé enfocándome en mandamientos, rituales y tradiciones, me había perdido algo más profundo. Él no solo señalaba la doctrina, señalaba el corazón, la voz, la ausencia de ambos. No solo en Texas, no solo en esa inundación, sino en todo el mundo, donde los hogares se habían quedado en silencio, las familias se habían olvidado de rezar juntas y la fe se había convertido en formalidad. Ese silencio, ese olvido colectivo, abrió la puerta a la inminencia del caos. ¿Has notado alguna vez cómo una palabra cruel, un pensamiento amargo, puede resonar mucho más allá del momento? Ahora imagina una generación de esos ecos, eso es lo que estábamos enfrentando. Entonces, él dijo algo que me conmovió profundamente. Este diluvio, dijo con voz llena de dolor, no es solo agua. Es la creación que llora por el olvido de mis hijos, llora, no se enfurece, no castiga, sino se lamenta. Me quedé paralizada. Había asumido que era un juicio divino. Pero ¿y si era dolor divino? ¿Y si no se trataba de ira, sino de angustia? Se me hizo un nudo en la garganta. No podía hablar. Solo podía sentir el peso de su dolor, dolor por un mundo que se había alejado tanto, dolor por unos niños demasiado ocupados, demasiado orgullosos, demasiado distraídos para escuchar su llamado. La inundación no fue solo la historia de Texas. Fue la de la humanidad, la nuestra. Fue un espejo que reflejaba nuestros espíritus destrozados. El agua, la ruina, todo revelaba un dolor más profundo, una sequía espiritual que había pasado desapercibida durante demasiado tiempo. Y comencé a verla por todas partes, no solo en las zonas de desastre, sino en las tranquilas salas de estar, tras las puertas de las iglesias, en corazones que habían dejado de esperar, de orar, de escuchar. ¿Conoces esa sensación cuando algo no te cuadra y no sabes por qué? Esa inquietud, ese vacío, esa es la distancia de la que hablaba. Ese es el vacío que se abre cuando dejamos de elegirlo, un pequeño silencio a la vez. Jesús me miró con urgencia, pero aún con amor. No se trata solo de una tormenta, y sed, es una llamada de atención. No a temer, sino a regresar, regresar al fuego de la oración, a la intimidad de mi presencia. Esta inundación no es el final. Es el comienzo de un clamor que quiero que mi pueblo escuche. Y lloré, no solo por Texas, sino por el mundo, por cada inundación que se avecinaba. No solo de agua, sino de desesperación. Porque hemos olvidado cómo permanecer cerca de quien calma cada tormenta. El rugido del diluvio se apagó, y Jesús me condujo a un lugar nuevo. Estábamos en una enorme biblioteca, pero diferente a cualquier otra que hubiera visto, sin paredes, sin techo, solo interminables estanterías que se extendían en una neblina dorada. Cada estantería no contenía libros, sino palabras, mis palabras, las tuyas, las de todos. Algunas eran pergaminos que brillaban suavemente,
Otras eran chispas que parpadeaban como luciérnagas. Algunas eran oscuras, retorciéndose como serpientes que silbaban con veneno. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza, y los vi. Palabras de ira, chismes, orgullo, palabras que había dicho con prisa, como cuando desestimé la pregunta de un feligrés o le grité a Miriam por algo sin importancia. Se deslizaron, dejando rastros de sombra que helaban el aire. Sentí su veneno, su peso, como una mano fría que me apretaba el pecho. Estas son las palabras del mundo, dijo Jesús con voz firme pero grave. Vi palabras de odio, afiladas y dentadas que sembraban la oscuridad, hiriendo corazones que nunca había conocido. Mis propias palabras también estaban allí, no muchas, pero suficientes, una dura corrección a mi hijo, un pensamiento crítico que nunca expresé, pero que dejé que se afianzara. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué he hecho?, susurré. ¿Alguna vez miras atrás y te avergüenzas de algo que dijiste, sabiendo que hirió a alguien? Multiplica eso por toda una vida, y eso fue lo que sentí. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué había propagado en el mundo? ¿Acaso mis palabras, mis pensamientos, habían contribuido a esta oscuridad? Quise alejarme, pero Jesús no me dejó. Su mirada me sostuvo, no con juicio, sino con verdad. Esta biblioteca no era solo un disco. Era un espejo que mostraba el poder de cada palabra, de cada pensamiento. Y sabía que estaba a punto de mostrarme la otra cara, la luz que se escondía en este lugar. ¿Cómo sería? Luego me guió hacia el interior de la biblioteca, y el aire cambió, más cálido, más luminoso. Los pergaminos oscuros se desvanecieron, reemplazados por palabras que brillaban como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Eran palabras de amor, bondad y aliento. Recordé el momento en que consolé a una viuda en la sinagoga, mi mano en su hombro, mi voz suave. Esa palabra, no estás sola, brilló como una estrella, extendiéndose hacia afuera, tocando su corazón, luego a sus familias. Vi una vez que elogié el dibujo de mi nieta, su tímida sonrisa floreció. Ese pequeño hermoso fue una chispa que la calentó durante días. Estas palabras no eran solo luz. Estaban vivas, desbordando vida. Las sentí, una calidez que empezó en mi pecho y se extendió por todo mi ser, sanando viejos dolores que no sabía que cargaba. Fue como entrar en un día de primavera después de un largo invierno. ¿Conoces esa sensación cuando una palabra amable te eleva, te hace sentir reconocido? Eso era, pero más profundo. Me picaban los ojos, no de vergüenza ahora, sino de asombro. Yo también había hecho el bien, ¿no? No siempre, pero a veces. Jesús me miró, su voz clara en mi mente, tus palabras, y sed, pueden crear o destruir, así como las mías crearon el mundo. Cada palabra que pronuncias lleva mi aliento. Tragué saliva con dificultad. Mis palabras, menudas, tenían ese poder. Eran humildes, casi aterradoras, pero también esperanzadoras. Podía elegir hablar de mi vida. ¿Te das cuenta alguna vez de lo mucho que importan tus palabras, de cómo influyen en quienes te rodean? Empecé a comprenderlo, y lo cambió todo. Me quedé allí, con el calor de esas buenas palabras aún reconfortándome. Pero una pregunta me carcomía las entrañas: si las palabras tuvieran este poder, ¿podría su ausencia, el silencio de la fe, de la oración, crear un vacío? Pensé en el diluvio, en cómo la creación parecía clamar. ¿Estaba ese caos ligado a lo que habíamos dejado de decir? Todos esos momentos en que elegimos la ira sobre el amor, la apatía sobre la oración, se sumaron, inclinando una balanza invisible. Mi mente daba vueltas. Enseñé a mi congregación a orar, pero ¿cuántas veces lo había escatimado yo mismo? Apresurándome a través de las bendiciones para llegar a la siguiente tarea. Jesús no respondió directamente, pero sus ojos me advertían: tus palabras, tus oraciones, tienen un peso que no puedes ver. Me golpeó como un puñetazo.
La inundación no se trataba solo de agua, se trataba de lo que habíamos dejado pasar, de nuestra conexión con Él, con los demás, cada vez que nos saltábamos una oración o nos guardábamos una palabra amable. Dejamos espacio para el desequilibrio. ¿Alguna vez te preguntaste si el mundo se siente más pesado porque no le infundimos luz? Yo sí, y me asusté. Pero también había esperanza en sus palabras, si mis palabras podían herir, también podían sanar. Sentí una chispa, una llamada a hablar de otra manera al regresar. Si regresaba, ¿cómo sería? No estaba seguro, pero sabía que aún no había terminado de mostrarme. El legado de palabras se disolvió, y Jesús me condujo a un nuevo lugar, una vasta extensión estrellada, como el cielo nocturno, pero viva, vibrando con propósito. Levantó la mano, y las vi, oraciones que brotaban de la tierra como lágrimas transformadas en estrellas. No eran lágrimas comunes, sino radiantes, cada una brillando de esperanza, dolor y amor. No eran solo luces, eran voces, susurros de corazones rotos, gritos de desesperación. Una madre rezando por su hijo enfermo, un hombre implorando fuerza para perdonar, un niño pidiendo seguridad en la tormenta. Cada oración resplandecía, ascendiendo cada vez más, tejiendo puentes de luz que se extendían de la tierra al cielo. Observé, conteniendo la respiración. No eran solo palabras, estaban vivas, cargando con el peso de las almas humanas. Algunas oraciones eran tenues, parpadeando como velas al viento, pero otras ardían con fuerza, firmes, impulsadas por la fe. Vi una oración de mis propios labios, un momento de silencio de hace años, orando por un feligrés que luchaba. Brillaba, pequeña pero verdadera, conectándome con algo eterno. Me picaban los ojos, abrumados. Los veo, susurré. Millones, millones de estrellas. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se desvanecen en la nada? Yo sí. Pero ahora veía la verdad, nunca estamos solos. Cada oración, por pequeña que sea, le llega. Estos puentes de luz latían con energía, conectándonos con Dios, entre nosotros. Sentí su calor, su fuerza, como una corriente que me recorría. Jesús estaba a mi lado, su presencia firme, pero su mirada me instaba a mirar más de cerca. Había algo específico que quería que viera, algo sobre Texas, sobre el diluvio. Mi corazón se aceleró. ¿Qué poder tenían estas oraciones ante tanta destrucción? Jesús señaló, y la extensión estrellada se movió. Abajo, volví a ver Texas, la inundación seguía rugiendo, arrasando casas. Pero en medio del caos, vi destellos de luz, pequeños grupos de personas, con la cabeza gacha y las manos juntas, rezando en Baco, una familia acurrucada en su ático, susurrando salmos. En una iglesia cercana, un pastor guiaba a una congregación temblorosa en oración por seguridad. Sus palabras se elevaban no como estrellas aisladas, sino como un escudo radiante, resplandeciendo como una cúpula sobre hogares, sobre vidas. No detuvo el agua, pero amortiguó el golpe. Aquí, una casa se mantuvo firme. Allá, un niño fue rescatado. El escudo resplandeció, vibrando con su fe. Jesús dijo, su voz es cálida pero firme. Las oraciones de mi pueblo. Sus oraciones no siempre pueden detener la tormenta, pero fortalecen a quienes resisten. Llevan esperanza donde la desesperación echa raíces. Lo vi entonces, una mujer, empapada y temblando, encontrando valor para seguir nadando porque alguien, en algún lugar, oraba por ella. Un bombero, exhausto, sintió una oleada de energía por las oraciones que jamás escucharía. Sentí una opresión en el pecho, no de dolor, sino de asombro. ¿Alguna vez has sentido una fuerza inexplicable? ¿Como si alguien te sostuviera? Eso era. Pensé en mis propias oraciones, cuántas veces las rezaba apresuradamente. ¿Acaso también habían construido escudos? Jesús no me juzgó. Simplemente me mostró la verdad. Estas oraciones eran un salvavidas,
un regalo que nos dábamos mutuamente. Pero había más en esta visión, algo hacia lo que él me guiaba, una verdad más profunda sobre lo que nuestras oraciones podían lograr. Su mirada se encontró con la mía, penetrante pero amable. Y Seth, ¿crees que tus oraciones, las tuyas, las de un rabino que me ha visto, tienen poder? La pregunta flotaba en mi mente, pesada. Había rezado toda mi vida, pero ¿de verdad creía que cada palabra le llegaba? Pensé en los escudos, las estrellas, las vidas tocadas por la fe. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, creí. Pero apenas había empezado a comprender cuánto importaban nuestras oraciones. No esperó mi respuesta, conocía mi corazón. En cambio, sentí un impulso, una llamada a compartir esto. Me pregunto, dije con voz suave. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Desde tu familia, tu comunidad? ¿Has sentido el poder de la oración en tu vida? Deja tu ubicación en los comentarios y una palabra que describa lo que significa la oración para ti. Me imaginé a gente, tal vez en Texas, tal vez en todo el mundo, deteniéndose para reflexionar, para conectar. ¿Alguna vez has sentido que una oración te cambia, aunque sea un poquito? Eso era lo que quería que compartieran. La pregunta de Jesús persistía, despertando algo en mí, si las oraciones podían proteger, podían sanar, ¿qué más podían hacer? Sentí que me estaba preparando para una revelación final, algo que uniría el diluvio, la muza, las palabras y estas oraciones. ¿Qué era? No estaba seguro, pero sentía su peso, como una verdad esperando liberarse. Abrí los ojos de golpe y vi una luz blanca intensa, máquinas que pitaban, olor antiséptico, hospital. Sentía el cuerpo pesado, cada respiración era un suplicio. Pero mi mente estaba lúcida, como si acabara de despertar de un sueño que no era un sueño. Tubos salían de mis brazos, y un monitor cardíaco sonaba cerca. Había vuelto, pero no del todo. Permanecía una calidez, no de la habitación, sino de él. Era como un tenue resplandor en mi pecho, un trocito de ese lugar radiante que había dejado atrás. Parpadeé, desorientada, intentando reconstruirlo todo, la muza, el diluvio, su voz. ¿Había sucedido de verdad? Apareció el rostro de Miriam, con los ojos enrojecidos, su mano apretando la mía. ¿Y Seth? Oh, gracias a Dios, susurró, con lágrimas desbordantes. El médico, un joven de ojos cansados, parecía atónito. Te fuiste, Rappi, clínicamente muerto durante 4 minutos. 4 minutos me parecieron una eternidad. Mis hijos se agolparon, sus voces eran una mezcla de alivio y conmoción. Quería contarles todo sobre Jesús, la biblioteca de palabras, las oraciones como estrellas, pero tenía la garganta seca, las palabras se me atascaban. ¿Alguna vez te has despertado sintiendo que cargas con un secreto demasiado grande para guardar? Ese era yo, allí tumbado. Mi corazón aún latía con su presencia. La habitación del hospital se sentía pequeña, normal, pero yo no era el mismo. Algo había cambiado. No era solo un rabino que había sufrido un derrame cerebral, era un hombre que había visto el otro lado. Y sabía que no era un accidente. Había una razón por la que había vuelto, un propósito que me atraía, incluso mientras los monitores pitaban y mi familia lloraba. Pasaron los días, pero ese brillo en mi pecho no se apagó. Acostada en esa cama de hospital, lo recordé todo, sus lágrimas por Texas, la música del corazón, el poder de las palabras y las oraciones. No fue casualidad. Había regresado con una misión, tan clara como la Torá que había estudiado toda mi vida. Jesús no solo me había mostrado su amor para consolarme, me había confiado un mensaje para los demás, especialmente para las comunidades cristianas de Estados Unidos, personas sedientas de esperanza en medio del dolor. Debía compartir lo que había visto, que el amor de Dios es una persona, que nuestras palabras pueden sanar o herir, que las oraciones construyen escudos de luz. Sobre todo, que podemos elegir la paz protegiendo nuestros corazones.
Así como una muza protege un hogar, no se trataba de reescribir las escrituras ni de cambiar mi fe, se trataba de vivirla más profundamente, con más intensidad. Pensé en la inundación, en la familia que aún se reconstruía, en el corazón que aún dolía. Necesitaban escuchar esto, no solo en Baco, sino en todas partes. ¿Alguna vez han sentido un llamado tan fuerte que los asusta? Eso fue lo que pasó. Tenía 70 años, frágil por un derrame cerebral, pero sentí un fuego que no había sentido desde mis días en la yeshiva. Tenía que hablar, decirle al mundo que Dios está más cerca de lo que creemos, que nuestras voces importan, que no estamos solos. Y ahora, imaginándolos viendo esto, pensé, comparto esto con ustedes no porque sea especial, sino porque creo que Dios me lo mostró para todos nosotros. Imaginé sus rostros, tal vez en Texas, tal vez al otro lado del país, buscando un significado como yo. Este mensaje no era mío para que lo guardara, era nuestro para llevar, difundir, vivir. Pero, ¿cómo empezaba? ¿Y me escucharía alguien en casa? Empecé poco a poco. Compartí mi historia en la sinagoga, con voz temblorosa pero segura. Les conté sobre la puerta, las oraciones, sus lágrimas. Algunos asintieron con los ojos abiertos, otros se removieron incómodos, escépticos, un rabino viendo a Jesús. No los culpé, yo también habría dudado. Pero seguí hablando. No para convencer, sino para ser sincero. En las cenas comunitarias, tomando café con los vecinos, hablé de la muza del corazón, de elegir el amor por encima del caos. Poco a poco, la gente se acercó. Una mujer cuya casa se inundó dijo que mis palabras le dieron fuerzas. Un joven, normalmente tranquilo, admitió que había vuelto a orar. Mi sinceridad, cruda y sin pulir, se abrió paso. ¿Saben cómo la verdad tiene esa forma de brillar incluso cuando es confusa? Eso fue lo que pasó. Mi historia no estaba pulida, pero era real, y la gente la percibió. Empecé a grabar vídeos y a compartirlos con cualquiera que quisiera escuchar, cristiano o judío, creyente o incrédulo. Este viaje, dije, con la vista fija en la cámara, no ha terminado, apenas comienza. Y te quiero conmigo. Lo decía en serio. Había más que hacer, más que decir, y te necesitaba, tu fe, tus oraciones, para seguir adelante. ¿Qué pasaría después? No lo sabía, pero lo sentía guiándome paso a paso. Al compartir mi historia, no dejaba de pensar en mi pueblo, el pueblo judío, y en nuestra historia. Hemos enfrentado innumerables tormentas, la esclavitud en Egipto, el exilio en Babilonia, los horrores del Holocausto. En cada ocasión, podríamos haber sido aplastados, definidos por la pérdida, pero no fue así. Nos levantamos con más fuerza, llevando nuestra fe como una antorcha en la oscuridad. Recuerdo las historias de mi abuelo sobre su pueblo en Rusia, que fue arrasado, pero que él reconstruyó en Estados Unidos, rezando las mismas oraciones y enseñándome las mismas canciones. Esa resiliencia está en nuestros huesos. No dejamos que la tragedia escriba nuestra historia, aprendemos, crecemos, seguimos adelante. El mensaje de Jesús reflejó esa fortaleza. Me mostró el dolor del diluvio, sus lágrimas por Texas, pero también su amor, su esperanza. Incluso en los peores momentos, hay una chispa de algo más grande. No prometió un mundo sin sufrimiento, pero prometió que nunca estaremos solos en él. Eso es lo que motivó a mis antepasados a cantar salmos en el desierto. ¿Qué me impulsó a seguir adelante después de mi derrame cerebral? ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que pensaste que te derrumbarías, pero algo te ayudó a superarlo? Esa es la fuerza de la que hablo, la que surge de confiar en que hay un plan, incluso cuando no lo ves. Compartí esto con mi congregación, con voz firme. No nos define lo que perdemos, dije, sino lo que construimos a partir de ello. El amor de Jesús fue ese fundamento para mí, para Texas, para todos nosotros. Sentí su presencia en esas palabras, impulsándome a recordarles a todos,
sin importar el desastre, la esperanza es real y vale la pena luchar por ella. Pero, ¿cómo vivimos eso día a día? Eso es lo que quería mostrarles a continuación, y a ti también. Entonces, ¿cómo llevamos esta esperanza a nuestras vidas? Empieza con la música del corazón. Cada día nos bombardean, malas noticias en la televisión, discusiones en línea, estrés que se acumula. Pero podemos decir basta. Cuando entro en casa, me detengo, respiro y decido dejar el ruido del mundo en la puerta. Lo mismo con mi teléfono, antes de desplazarme, me pregunto, ¿qué vale la pena dejar entrar? Es como colgar una música en tu mente, protegiendo tu paz. ¿Alguna vez lo intentaste? ¿Solo hacer una pausa antes de dejar que el caos del día te domine? Luego están nuestras palabras. Jesús me mostró su poder, cómo pueden herir o sanar. Ahora soy más cuidadoso que antes. Antes de hablar, pienso, ¿es esto amable? ¿Es cierto? ¿Le dará ánimo a alguien? No es fácil, sobre todo cuando estoy frustrado. Pero intento decirle algo cariñoso a Miriam cuando está estresada, un agradecimiento al dependiente del supermercado. ¿Importa? Te sorprendería cómo una pequeña palabra puede cambiar el día de alguien, tal vez su vida y sus oraciones. Oh, la oración lo es todo. Ahora me tomo el tiempo, no solo para bendiciones apresuradas, sino para conversaciones sinceras con Dios. Rezo por mi familia, mis vecinos, la gente de Texas que aún está reconstruyendo. Es como enviar esos puentes estrellados que vi, uniéndonos al cielo, entre nosotros. No necesitas palabras elegantes, solo tu corazón. Inténtalo. Ora por alguien que sufre, incluso por un desconocido. Es como construir un escudo de luz. ¿Alguna vez te has sentido más fuerte después de orar, como si no llevaras el peso solo? Ese es el poder que Jesús me mostró, y es el tuyo también. No necesitas ser rabino ni pastor para sentirlo. El amor de Jesús no es solo para eruditos ni santos, es para ti, justo donde estás. Él está a la puerta de tu corazón, no con una lista de tareas, sino con los brazos abiertos. Lo vi, sentí su amor, y te aseguro que es real y te espera. No necesitas una fe perfecta ni una vida inmaculada, solo la disposición a dejarlo entrar. ¿Alguna vez has sentido esa atracción, como si algo te llamara a algo más grande? Ese es él. Comparto esto porque quiero que sepas que puedes abrir esa puerta. Puedes elegir ver con lo que llamo el tercer ojo, una forma de ver el mundo a través de su amor, su verdad. No se trata de religión, se trata de una relación que lo cambia todo. Así que te pregunto, ¿quieres abrir esa puerta? ¿Quieres que tu tercer ojo vea lo que yo vi, la esperanza, la fuerza, el amor que siempre está ahí? Este es tu momento. No necesitas esperar una caricia ni una visión ahora mismo. Donde quiera que estés, puedes decirle que sí. Puedes elegir vivir con esa música en tu corazón, hablar de vida, orar con poder. ¿Qué te detiene? Te digo que es real. ¿Darás ese paso? Mis palabras empezaron siendo pequeñas, como piedrecitas en un estanque. Al principio, compartí mi historia con mi sinagoga. Luego, en las reuniones comunitarias, con la voz aún débil por el derrame cerebral, pero con un fuego incontenible, hablé de la muza del corazón, del poder de las palabras, de los escudos de la oración. Algunos escuchaban con los ojos abiertos, otros con los brazos cruzados, pero las ondas comenzaron. Una vecina, Sara, me contó que había empezado a detenerse en su puerta cada noche, susurrando una oración para alejar la preocupación. Es como si mi casa se sintiera más ligera, dijo, con una sonrisa tímida pero sincera. Un joven de la iglesia, Mark, dijo que había empezado a orar por su padre, del que estaba distanciado, palabras que no había pronunciado en años. No sé si arreglará las cosas, admitió, pero tengo esperanza. Estas historias despertaron algo en mí. En una comida compartida, una mujer me tomó la mano con lágrimas en los ojos.
Rabí, perdí mi casa en la inundación, pero al oírte hablar del amor de Dios, es como si pudiera volver a respirar. Mis vídeos se difundieron, llegando más allá de Baco. Los comentarios llovieron, estoy probando lo del sonido ambiental y me está cambiando. Hoy oré por mis hijos, oré de verdad, y lo sentí. Fue como una chispa que se enciende en la hierba seca, extendiéndose lenta pero constantemente. ¿Alguna vez has visto que un pequeño acto inicia algo más grande de lo que esperabas? Eso fue esto, una llama que crecía, reconfortando corazones que nunca conocería. Mi comunidad, tanto cristiana como judía, estaba despertando, eligiendo el amor sobre el miedo, la oración sobre el silencio. Yo no la lideraba, solo era el mensajero, observando cómo la verdad de Dios obraba. La inundación se llevó tanto, hogares, recuerdos, vidas. Vi el dolor en los ojos de mis vecinos, como lo llevaban como una pesada carga. Pero a pesar de todo, seguía recordando lo que Jesús me mostró. Su amor es más fuerte que cualquier desastre. No es una promesa de borrar el dolor, sino una promesa de que nunca estaremos solos. Sus lágrimas por Texas, su voz llamándome amada, no eran solo para mí, son para ti. Para todos los que luchan con la pérdida o el miedo, Él está ahí guiándonos. Incluso cuando las aguas suben, ¿alguna vez sientes una fuerza silenciosa, como si alguien te acompañara en lo peor? Ese es Él. Esta es la esperanza a la que me aferro, la promesa que comparto. No importa cuán oscuro se ponga, las inundaciones, las angustias, los momentos en que te sientes perdido, el amor de Dios es una luz que no se apaga. No luchamos solos. Cada oración, cada palabra amable, cada decisión de proteger tu corazón construye algo eterno. ¿Y sabes qué? Todavía lo siento, incluso ahora, en mi vida cotidiana. Es como un susurro en mi alma, que me recuerda esa puerta radiante, esa biblioteca de palabras, esas plegarias estrelladas. Él sigue aquí, animándome a seguir adelante, a seguir compartiendo. Tú también lo sientes, ¿verdad? Ese empujoncito para aferrarte, para creer que hay más en esta vida de lo que vemos. Esta esperanza no es solo un sentimiento, es un llamado a vivir de otra manera, a amar con fervor, a orar con propósito. El diluvio nos mostró lo que está en juego, pero su amor nos muestra lo que es posible. ¿Qué harás con eso? Apuesto a que estás listo para descubrirlo. Mis viajes me trajeron aquí, a ti, porque esta historia no está destinada a quedarse conmigo, también es tuya. He visto de cerca el amor de Dios, he sentido sus lágrimas, he escuchado su llamado a vivir con una musa en nuestros corazones. Ahora te invito a seguir adelante, a explorar tu fe, a abrirle esa puerta. No necesitas una experiencia cercana a la muerte ni la formación de un rabino, solo un corazón dispuesto a decir sí. ¿Alguna vez has sentido una verdad tan grande que te impulsa hacia adelante? Eso es esto, una oportunidad para acercarte a Él, para ver con ese tercer ojo de la esperanza. Si mis historias te conmovieron, si sientes una verdad más profunda, escribe el amén en los comentarios una vez más. Celebremos este momento juntos, un compromiso para seguir buscando, seguir orando, seguir amando. Tu amén no es solo una palabra, es una chispa que se une a las millones de oraciones que vi, construyendo puentes hacia el cielo. Te quiero conmigo, no solo observando, sino viviendo esta verdad, compartiéndola con tu familia y tu comunidad. ¿A dónde te llevará este viaje? ¿Qué verás cuando abras la puerta de tu corazón? No he terminado de compartir, y espero que tú también lo estés. Sigamos recorriendo este camino juntos, confiando en que Él guía cada paso. ¿Qué nos depara el futuro? Estoy deseando descubrirlo.